Muy bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes, y nos da mucho gusto a mi esposa Marta. Marta, ¿te quieres poner de pie para que te conozcan y te saluden? Por eso amanecí más contento, porque me acompañó ella. La mayor parte de las veces viajamos tanto que tenemos una nietecita de 2 años que parece como, anda como Pepita en Comal, mi esposa con ella. Y pues de veras que los nietos son el postre de la vida, así le decimos. Entonces pues ella se tiene que quedar muchas veces con ella. Nuestra hija, que es la mamá de Ana Sofía, vive en Toluca, el Estado de México, y muchas veces mi esposa se ve impedida acompañarme. Pero me da mucho gusto, ¿verdad?, siempre estar acompañado por ella. Te amo cada día más. Y le damos gracias a Dios por la familia que hemos podido formar, por la misericordia y la gracia de Dios. Ojalá que todos traigan su Biblia. Levanten la mano todos los que traigan su Biblia, por favor, levántenla levanten la Biblia, no se hagan tontos. No me levanten el Calimán ni el periódico. Casi la mitad no traen Biblia. Venir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar fútbol sin la pelota. Entonces tienen ya que, como cristianos, acostumbrarse, traigan la Biblia. Es muy importante. Los que la traigan se van a ir en el rapto. Ábranla por favor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje profético titulado El rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia, que son 2 palabras sinónimas. Y dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Muy bien.
La iglesia de Tesalónica, que fue fundada por el apóstol Pablo, estaba viviendo un conflicto muy grande escatológico. La palabra escatología es un término teológico que significa escatos en el griego, más allá, logos, conocimiento. Entonces, la rama de la escatología en la Biblia es la que se encarga de enseñarnos las cosas que van a suceder en el futuro, o sea, las profecías de los últimos tiempos, que son los tiempos que tú y yo estamos viviendo en esta hora. Los tesalonicenses, la segunda carta que les manda Pablo después, pero es otra cosa, estaban creyendo que no entendían que los que habían muerto estaban conscientes. Entonces habían muchos cristianos que se morían y se entristecían porque no había la información que tenemos ahora, que hay después de la muerte. Entonces Pablo comienza en el versículo 13, capítulo 4, diciéndoles: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir en la Biblia no implica cesación de existencia. Esto es muy importante. La palabra dormir en la Biblia implica simplemente separación. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos de un cuerpo. Soy espíritu, tengo un alma, vivo dentro de un cuerpo. El cuerpo es el envase, es una casa temporal que se está deshaciendo todos los días por la ley física que se llama la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, que implica que todo sufre un deterioro o un desgaste. El universo que nos rodea, el Sol, está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo. Si tú volteas al cielo y ves una estrella, no es la estrella la que estás viendo el reflejo de una estrella que ya desapareció, pero como tardan cientos de años en llegar la luz a la Tierra, estás viendo algo que ya no existe, pero que existió en el mundo cósmico que nos rodea. Tú desde que naciste y yo desde que nací, comenzamos a morir celularmente. Los edificios tienen que pintarse, tienen que repararse, tu carro le tienes que cambiar el aceite, todo se echa a perder. Las flores nacen, produce la flor la planta, en la tarde tiene su gloria y en la noche se seca. Así es la ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, físicamente, a la cual la Biblia se adelantó. Entonces, no queremos que ustedes sepan lo que le pasa a los que mueren. Se murió tu tío, se murió tu hermano, se murió tu padre, se murió tu madre, pero eran cristianos. Entonces, hay una mezcla de tristeza, claro, las emociones y los sentimientos forman parte de nuestra naturaleza, pero no vas a estar en el luto 6 meses, o no vas a estarte vestida de negro 1 año, como nuestros abuelos. Me acuerdo todavía mi abuelita materna que se vestía de negro, se murió uno de mis tíos, uno de sus hijos, y se quedó vestida de negro 1 año, y le preguntaban: ¿por qué estás vestida de negro? Porque tengo luto. Y el luto se lleva en el corazón, no en el vestido. Entonces, cuando los cristianos sabemos que alguien en nuestra familia murió, alégrate y gózate si murió en Cristo, porque está en un lugar mucho mejor que en el que tú y yo estamos, mejor que Los Cabos. Eso sí, se los puedo asegurar. Hace poco me hablaron por teléfono y me dijeron: oiga, doctor Alducin, queremos resucitar a mi abuelita. ¿Cómo que la quieren resucitar? Sí, pues, ¿y qué edad tenía? Les pregunté. 90 años. Le dije: si resucita se va a enojar, porque le va a decir: ¿para qué me regresaron? Estaba mucho mejor ya con el Señor. ¿Por qué quieren que regrese a seguir sufriendo con ustedes? Ese solo pensamiento, que los que mueren se encuentran, tu hijo, tu hija, tu mamá, etcétera, etcétera, en un lugar mucho mejor, nos da tranquilidad y nos da paz. Y ese es el pensamiento y la esperanza que tenemos los cristianos. Muy bien, sigamos leyendo versículo 3. Quiero que ustedes sepan, no ignoren acerca de los que beben, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú lo crees? Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, Mahatma Gandhi no resucitó, Zoroastro no resucitó, Confucio no resucitó. Nada, ninguno de estos líderes religiosos volvió a resucitar. ¿Qué celebramos este próximo fin de semana? Aunque todas las semanas son santas para nosotros, la mayor parte del mundo celebra la muerte y la resurrección de Buda, de Confucio, de Mahoma, de Zoroastro, de Mahatma Gandhi. Es el impacto de Jesucristo en la historia tan grande que es el único personaje que nos escuchen los ateos. Es el único personaje en la historia que dividió la historia. El único de quien se celebra la Navidad, aunque sabemos que no nació en diciembre, el nacimiento de Jesús. Y en esta época todo el mundo se entrega regalos, y y noche de paz, y noche de amor, y cenamos con la familia, hay vacaciones, hasta los ateos descansan. No hay ningún otro personaje en la historia que paralice las actividades del mundo secular, más que la persona de Jesucristo. No solamente su nacimiento, sino que ahora también la famosa Semana Santa. Pero no solamente eso, sí, hace mucho tiempo en una estación de radio tuve un debate con un agnóstico, que más bien era ateo antes que agnóstico y escéptico, y me dice, pues yo creo que ni siquiera Cristo existió. Así me contestó. Y le hice una pregunta, ¿a qué día estamos? Era como el 11 de mayo de 1995, me acuerdo más o menos. Y me dice, 11 de mayo de 1995, y le contesté, ¿desde cuándo contamos 1995? ¿Desde cuándo está usted contando 1995? ¿Desde que nació Buda? ¿O desde que nació su abuelita? ¿O sus maestros ateos de la universidad? Es el impacto tan grande de Cristo que no solamente se celebra su nacimiento, su muerte, sino que la historia se cuenta antes y después de Cristo. ¿Y saben ustedes qué fue lo que impactó y lo que cambió el Imperio Romano? No fueron los hugonotes ni los bárbaros, etcétera, etcétera. Fue la predicación de un grupo de hombres que Cristo llamó apóstoles y los envió a predicar que hay vida después de la muerte. Y transformó completamente el Imperio Romano. Así que la resurrección de Jesucristo es histórica, tan grande que los mismos historiadores Tácito, Josefo, que estaban al sueldo del Imperio Romano, y unos eran judíos, otros romanos, son los que escribieron secularmente la resurrección del Hijo de Dios. Y si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. ¿Para qué soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy honrado? El que no avanza, el que no tranza no avanza, dice el dicho. ¿Por qué voy a portarme bien? Si después cuando me muera, voy como los gusanos, como las bacterias, como las amibas, y ahí se acabó todo. ¿Qué propósito tiene mi existencia? Y cuando tenemos la seguridad de que después de la vida vamos a seguir viviendo, vives esta vida con un propósito y con un sentido para vivir. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, observen esto con cuidado, así también traerá Dios, cuando venga Cristo, va a traer Cristo a los que durmieron en Él. ¿Qué significa esto? Que en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, solamente vamos a resucitar desde Pentecostés hasta nuestros días. Porque la iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Existía el pueblo de Israel. Israel rechaza a Dios, a Jesucristo, al Mesías, y Dios entonces los deja a los judíos temporalmente y forma una entidad absolutamente nueva que se llama la iglesia. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces, cuando alguien es cristiano, se dice que estamos en
Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo no entraba a vivir dentro de la gente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas permanentemente como lo hace con nosotros. Venía el Espíritu Santo sobre Sansón, y Sansón pues no era como Rambo, ¿verdad? Que los músculos no eran los que les daban la fuerza a Sansón. Tal vez era flaquito Sansón, porque su fuerza era cuando el Espíritu Santo entraba, agarraba a los leones y los hacía como chivos, ¿verdad? Los mataba. Cargó una puerta de casi 250 kilos Sansón, pero sí el Espíritu Santo, y Sansón era un hombre como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David y escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón son como la cera, me miran como los toros de Basán, etcétera, etcétera. 1000 años antes que Cristo muriera, David estaba en el Salmo 22 describiendo su crucifixión. Impresionante. Pero ahora bajo el Nuevo Testamento, el que recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y no se va a salir nunca hasta el día que resucitemos. Efesios 1, 13 y 14. Nos sella el Espíritu Santo, nos marca el Espíritu Santo como propiedad, somos propiedad de Dios. Y nada, ni nadie, ni ángeles, ni demonios, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la persecución nos podrán separar jamás de Cristo Jesús. Esto es muy importante para que entiendan ustedes que los santos de Adán a Pentecostés van a resucitar al final de la tribulación. Hay varias resurrecciones en la Biblia, no nos da tiempo de tener una enseñanza de las resurrecciones, pero esto para que puedan ustedes tener una idea claramente que en el rapto únicamente nos vamos los cristianos y los que murieron antes de nosotros. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Supongamos que ahorita saliendo de la iglesia viene Jesucristo, nadie lo va a ver porque en el arrebatamiento Él viene en el cielo invisible. Se va a oír una trompeta que solo tú y yo vamos a escuchar, no es la de los mariachis, va a ser la trompeta y va a venir el arcángel Miguel con Cristo y con todos sus ángeles. Muy bien, si tu esposa murió ayer, o tu hijo murió antier, o tus padres murieron hace 5 o 10 años, ellos van a resucitar primero y van a salir de sus tumbas y se van a unir con su espíritu y con su alma en el aire con Cristo, e inmediatamente nosotros, los que estamos vivos, vamos en milésimas de segundo a ser transformados con cuerpos glorificados. Se va a quedar tus zapatos, tus guaraches, tu anillo de casado, todo se va a quedar ahí en el suelo. Aviones van a chocar porque los pilotos desaparecieron. Va a haber un conglomerado de accidentes en las carreteras por choferes que eran cristianos y chocaron. Va a haber un caos en el mundo, y todos los científicos del mundo, ¿qué creen que van a decir como excusa de la desaparición de millones de personas? Se los llevaron los ovnis. Así que no es coincidencia que en los últimos años la aparición de los supuestos ovnis se haya multiplicado. Una vez me preguntaron, ¿y ustedes los cristianos por qué no creen en los ovnis? Mire, hermano, me dijeron, un señor muy famoso, me reservo su nombre, en México, que se dedica a la investigación de los ovnis. ¿Y ustedes por qué no creen en los ovnis? Si tenemos películas, tenemos videos, tenemos testimonios de pilotos comerciales, de astronautas, que son personas realmente preparadas mentalmente, muy educados, que no pueden inventar una cosa de que han visto objetos voladores no identificados. Y le dije, claro que nosotros creemos, pero no le llamamos ovnis, les llamamos obis, objetos voladores identificados.
porque aunque no negamos que un fenómeno existe, sabemos quién está detrás de ellos. Y los ovnis son materializaciones de la energía satánica. Los ángeles caídos que pueden hacer maravillas y milagros preparando al mundo para la desaparición de millones de nosotros cuando venga Jesús por nosotros en el arrebatamiento. Ahora, es importante lo siguiente: cuando morimos, ¿seguimos conscientes? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Estamos realmente dormidos o inmediatamente pasamos a la presencia de Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? ¿Nuestra alma y nuestro espíritu quedan en el cuerpo o es el cuerpo el que se convierte en polvo y el alma y el espíritu salen del cuerpo? Vayamos a Génesis capítulo 35 y veamos con la Biblia qué pasa después de morir. Génesis 35, versículo 18 y 29. 18 y 29. Escuchen. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Los que trajeron su Biblia, que son dichosos y bienaventurados. A la palabra alma, ponle arriba o busca un lugar donde le ponga la palabra hebrea original, que es nepesh, en el hebreo, con N de Nancy, E de Enrique, P de Pedro, SH, nepesh, tal como suena. Nada más que la CH en el hebreo se pronuncia como J, se pronuncia nepej, como J, y es la palabra en todo el Antiguo Testamento que se usa para el alma, nepej, nepesh. Versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Apunta la palabra espíritu, la palabra hebrea ruach, tal como suena, R-U-A-C-H, ruach, ruach, se pronuncia. Inmediatamente, ¿qué notamos aquí? Que el Espíritu Santo menciona dos palabras etimológicamente, que es el estudio de las raíces de las palabras, completamente diferentes. O sea, el espíritu es completamente diferente al alma. Y la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías en el mundo, es el único libro que nos dice quiénes somos. ¿De qué elementos está formado el cuerpo humano? Sigmund Freud, el padre de la psicología, por ignorar esto, atribuyó los problemas a la psique, a la mente, y quiso comenzar a curar a sus enfermos de neurastenia, hipnotizándolos, bloqueando su consciente para meterse al subconsciente, para ir al inconsciente, regresarlos al consciente y curarlos, y fracasó. Sigmund Freud a la 1 de la mañana se levantaba gritando, y las mismas apariciones que tuvo Hitler las tenía Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque ¿quién va a saber cómo estamos formados? Sino el Creador. ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Un científico? Por más que el hombre investigue, ¿cómo podemos saber lo que hay dentro en el área espiritual? Y Dios nos dice, apúntalo, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Rápidamente vamos a explicar la diferencia. El alma es el asiento, los que quieran apuntarlo, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad y del intelecto. El alma es donde se encuentran tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad y tu intelecto. Es y se conoce también como la mente, la psique. El espíritu es la parte inmaterial también del ser humano, a través de la cual conocemos a Dios. Servimos a Dios
y adoramos a Dios, porque Dios es espíritu y no se le puede conocer a través de la mente. La mente está limitada porque nacimos con la mente distorsionada, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones están completamente chuecas. Y mediante mi investigación científica e intelectual, ningún ser humano va a poder conocer a Dios ni a entender la Biblia. El Espíritu Santo tenía que entrar a nuestra vida, a nuestro espíritu, prenderle el foco porque nacimos apagados, muertos espiritualmente. Nos vino a prender, a hacer la luz. Y cuando yo recibí a Cristo hace 49 años, este año cumplo 46 de predicar el Evangelio en casi todo el mundo. Cuando Cristo entró a mi vida, yo era comunista, el Che Guevara, el socialismo, y estudiaba a Buda, y estudiaba a los grandes iniciados, y el Oxan Rampa, el cordón de plata, y que me quería meter hongos con doña Sabina en Oaxaca para ponerme hasta atrás, etcétera, viaje del LSD, ¿verdad? Y cosas así, y buscando la verdad. Yo estaba decepcionado de la religión. Porque crecimos, yo quería ser cura a los 13 años, me decepcioné tan grande de la iglesia que me volví ateo, por ignorar jamás en la vida. Mi papá era muy religioso, muy religiosa mi familia, nunca habíamos leído la Biblia. Nos habían enseñado, ¿verdad?, lo que le enseñan a la gente, los curitas o los padrecitos, puras tonterías. Pero cuando vienes a Cristo y entra a tu vida, se destapa algo en la mente, que es el Espíritu el que te lo puede destapar, y vienes a la Biblia y comienzas a tener luz. Comienzas a entender la vida. Que no debo tratar a mi esposa como la había tratado. Que la mujer es un vaso frágil y tengo que vivir con ella en sabiduría para que mis oraciones no tengan estorbo. Que mis hijos necesitan mi ejemplo. Que necesito hacerme amigo de mi hijo, principalmente varón, para que él pueda hacerse mi amigo y yo pueda tener confianza con él y pueda él seguir mi ejemplo. Que en mis negocios tengo que ser honrado. Si quiero que Dios me bendiga, voy a tener que ser honrado, aunque al principio cueste, a la larga es la bendición. Así es en todas las cosas de la vida. Ya no veo la política ¿y ahora quién va a ganar? Pues va a ganar Trump y va a ganar Biden, demócratas, comunistas, socialistas, anarquistas, monarquías. Ningún sistema de gobierno va a funcionar nunca. El comunismo que fracasó el siglo XX fue el fracaso más grande cuando cayó en 1991 la cortina de hierro de Alemania. ¿Por qué regresamos otra vez al socialismo? ¿Por qué? Porque no hay para dónde hacerse, como dicen en mi rancho. Porque no hay, o sea, se han probado con todos los sistemas y todos han fracasado. Porque el hombre no es capaz de arreglar nada sin Dios. Y cualquier proyecto que el ser humano tenga que no involucre en la ecuación a Dios, está condenado al fracaso. Separados de mí, Juan 15:5, nada podrán hacer. Al morir, entonces el espíritu se sale de nosotros, el alma se sale de nosotros, y este cuerpo corruptible que diario muere celularmente, no importa que te entierren o que te cremen. Si quieres cremar a tu abuelita, a tu papá, lo que sea, no hay ningún problema. De todas maneras, regresamos al polvo. No cremados o no cremados, si te entierran te comen los gusanos, y si te creman te vuelves polvo, pura ceniza. Y de ahí no importa lo que pase, porque Cristo nos va a resucitar. ¿Cómo sabemos en la Biblia, además de que se sale el alma y se sale el espíritu, que nosotros vamos a seguir viviendo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Veamos un ejemplo. Todo lo tenemos que demostrar con las Sagradas Escrituras. Respaldar con la Biblia todo lo que decimos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, el quinto sello. Sigan con atención estas palabras. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El apóstol Juan, hace 2000 años, viaja en el futuro 2000 años y ve todo cómo va a terminar el mundo y la historia humana, y lo deja impreso en el libro del Apocalipsis. Y el apóstol Juan fue sacado de su cuerpo y en su espíritu fue trasladado al tercer cielo, porque hay el tercer cielo, que es las habitaciones de Dios y los ángeles, el segundo cielo, que es el cosmos, y el primer cielo, que es el cielo atmosférico, donde tú y yo vivimos de la atmósfera hacia abajo. Entonces hay el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Esto lo encuentran en 2 Corintios 12, del 1 al 3. Entonces Juan es sacado de su espíritu y él ve en el cielo a las almas, seres humanos que habían muerto, como tú y como yo, y estaban conscientes, platicando con Dios, y seguían haciéndole preguntas a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas realmente a acabar con tanto crimen y con tanta injusticia y con tantas violaciones en el mundo? O sea, los muertos que están ahorita en el cielo se dan cuenta de muchas cosas que pasan en la tierra y están esperando la segunda venida de Jesucristo a nosotros después de la tribulación, para que podamos nosotros ya todos juntos reinar con Cristo en el milenio. Y noten ustedes que se encontraban desvestidos en el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Que estaban en bikini? ¿O en traje de baño? ¿O los agarró en Los Cabos, en la playa, el rapto? Se les dieron vestiduras blancas, porque cuando tú mueras, tu cuerpo desaparece, ¿correcto? Vamos a ver más adelante qué tipo de cuerpo vamos a tener. Y cuando lleguemos al cielo, pues nuestro cuerpo todavía no ha resucitado, porque es hasta el rapto cuando va a haber la resurrección. Entonces hay un cuerpo, 1 Corintios 5, temporal en el cielo, con el cual dice la Biblia, tú no puedes vestir a un fantasma, ¿verdad? O a Gasparín. Entonces tenían cierta posición o cierta proyección espiritual, que necesitaban un vestido para estar esperando a los que murieran como mártires, igual que ellos. Entonces la Biblia es clarísima en cuanto a que cuando tú mueras vas a seguir siendo Pancho Pistolas, vas a seguir siendo Doña Chole, vas a seguir siendo Carmelita, Carlos, Juan, yo voy a seguir siendo Armando. O sea, en cuanto se nos va a dar otro nombre, desde luego, no el nombre muchas veces feo que nos pusieron, pero el nombre de Dios que Él tiene para nosotros. Pero mi persona, tu personalidad seguirá siendo la misma, transformada y corregida y llegada a la madurez. Pero te vas a acordar y vas a saber muchas cosas cuando tú mueras. Y vas a saber, cuando lleguemos al cielo, ahí está Adán. Yo no conozco a Adán y no había Twitter en aquellos tiempos. Ese es Elías, ese es Moisés, ese es Malaquías, ahí está. Vamos a reconocernos a todos. ¿Cómo? Si nunca los vimos. Se llama intuición espiritual. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Que Cristo sube a un monte y se cambia de forma y se resplandece como si estuviera glorificado y aparece acompañado por Elías y por Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Y los apóstoles tenían fotos de Elías? ¿Tenían cámara Polaroid? Inmediatamente supieron que era Moisés y que era Elías. ¿Cómo lo supieron? En el espíritu, intuitivamente supieron, ese es Elías y ese es Moisés. Así es como nos vamos a reconocer en la otra vida. Y esta intuición espiritual la seguimos teniendo los cristianos maduros.
¿De qué estoy hablando? Tú puedes, como cristiano, ver a una persona, platicar con ella y puedes discernir su condición en la que se encuentra delante de Dios por la pura mirada. Los ojos son la lámpara del cuerpo y en tu mirada tú reflejas odio o rencor o amargura o paz o serenidad, y además otra cosa que reflejamos es la transparencia. Hay personas que tú los ves y tienen la mirada velada, o sea, algo esconden, pero tú sabes que no son transparentes, que no son sinceros, que no son tal como son, fingen o tienen otra posición para poder actuar delante de la gente. ¿Por qué? Porque su alma la tienen sucia. La lámpara de los ojos es el cuerpo, y la condición de nuestro cuerpo se manifiesta a través de nuestra mirada. Ahorita puedo verlos a todos ustedes y decirles cómo andan. Muy bien. Ahora regresamos a 1 Tesalonicenses y dice el versículo 17, 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, ya vimos que primero resucitan de Pentecostés a nuestros días todos los que han muerto en Cristo, o sea, los que pertenecieron a la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra apunta a la palabra griega arpazo, con Z, como si fuera el arpazo de un tigre, de un león. Y en el griego la palabra arpazo significa ser sacado súbitamente de en medio. Es como cuando hay un secuestro, ¿verdad? Un secuestro, llega alguien, agarra a una persona y ¡pum!, la meten en un coche o se la llevan. Fue arrebatado. Y así se describe como viene Cristo por nosotros. De repente vendrá Jesús y ¡pum!, millones de personas, así ¡pum!, vamos a verlo en segundos, vamos a estar en el cielo con Él. Veamos esta verdad en 1 Corintios capítulo 15, que donde el apóstol Pablo lo describe con más detalles. 1 Corintios 15, versículo 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Saben qué significa la palabra misterio? Es la palabra griega musterión, que significa una verdad no revelada. Una verdad no revelada. La verdad del rapto y del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se la reveló a una sola persona. No a Pedro, no a Juan, no a Santiago, a ninguno de los apóstoles le plació al Espíritu Santo revelarle esta verdad para que detallara y escribiera esta doctrina al apóstol Pablo. Entonces, cuando dice Pablo, les voy a dar una verdad que no se conocía en el Antiguo Testamento, es lo que significa. Bajo el Antiguo Testamento no estaba revelado, ni se encuentra en el Antiguo Testamento el rapto de la iglesia. Esta doctrina no se conocía, es algo nuevo que Dios le da a Pablo para nuestros días. ¿Cuál es esta verdad, Pablo? Que no todos vamos a morir, sino que todos vamos a ser transformados. ¿Qué verdad le reveló Dios a Pablo? Que habrá una generación, que tal vez seamos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir. ¿Serás tú? ¿Tú estarás en esta generación? ¿O en este momento, si Jesús viene hoy en la noche, estás tú preparado para encontrarte con el Señor? Habrá una generación que no vamos a morir, pero al mismo tiempo habrá una generación que, como no vamos a morir, vamos a ser transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En milésimas de segundo, este cuerpo que tiene sangre,
la vida de mi cuerpo y tu cuerpo es en la sangre, que estamos envejeciendo, encaneciendo todos los días, en segundos de repente desaparecemos y estaremos en el aire con Cristo, con cuerpos completamente iguales. ¿A quién crees que se van a parecer? ¿A Rambo? ¿A Madonna? ¿Cómo serán nuestros cuerpos después de que nosotros muramos? ¿Te interesa saber? Más te vale que te interese. Veamos la Biblia en Filipenses capítulo 3 para que el mismo apóstol Pablo nos revele cómo va a ser nuestro cuerpo. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Nuestro cuerpo nuevo, resucitado, tendrá las mismas características del cuerpo nuevo glorificado que tuvo Jesucristo, el Hijo de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué características tenía Cristo cuando resucitó? Bueno, en primer lugar, cuando estaba en la cruz colgado Jesús, los soldados romanos tenían el deber y la responsabilidad de que los crucificados estuvieran muertos, porque si bajaban a alguien que estuviera medio vivo o que no hubiera muerto, era pena de muerte para los soldados romanos. Los condenaba, los acuartelaban y los mataban. Entonces los soldados romanos recorrían las cruces y con un tipo de cachiporra como un bate de béisbol les golpeaban las rodillas o los meniscos de las piernas para que entonces el cuerpo, si no estaban muertos, se aseguraran al romperle las rodillas, el cuerpo se colgaba, y si no estaban muertos, se morían de asfixia en menos de un minuto y los bajaban de la cruz. Sin embargo, la Biblia dice en Deuteronomio que a Jesús no le iban a romper ni un hueso. Entonces, el encargado de la crucifixión de Cristo fue un centurión romano. Tal vez sea el que menciona y que se convierte en Hechos capítulo 10. Es posible, no lo sabemos. Pero el centurión romano, experto en muerte, se acerca a Jesús y sabe que está muerto. Ya estaba completamente Jesús, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Y expiró y entregó su espíritu a Jesucristo. Sin embargo, el mismo centurión romano tenía que asegurarse. Entonces agarró una lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado a nivel del corazón del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Juan, que se encontraba al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, María Magdalena, a la que le sacaron 7 demonios, y a otra María, Juan se acerca y ve el cuerpo de Cristo, que le sale de la herida de la lanza una gota de sangre mezclada con agua. Así lo dice el Evangelio de Juan. Vi una gota de sangre mezclada con agua. Muy bien. De acuerdo a la cardiología del siglo XXI, ¿qué significa cuando la sangre se mezcla con agua? Y pregúntale a tu cardiólogo. Implica que el pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, ha sido rota. El corazón está envuelto en una capa que se llama el pericardio. Entonces, eso implica que todo aquí, ¿verdad?, estaba completamente roto, y eso es una indicación de que la persona realmente había muerto. Ahora, muy bien. Cuando nosotros vemos eso, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿de qué murió Cristo? Se los aseguro, 1 de cada 100 personas sabe la respuesta. No murió de asfixia, no murió de sangramiento, aunque ya no tenía sangre. ¿Qué fue clínicamente lo que le ocasionó la muerte?
Porque ahora oímos, ¿verdad? Murió de un paro cardiopulmonar, un paro cardíaco, un trombo en el cerebro, etcétera, etcétera. Así se diagnostica la muerte actualmente. Pero, ¿de qué murió Cristo? Y la Biblia nos dice de qué murió Cristo. ¿Qué le ocasionó a Jesús morir? Separarse de su Padre y separarse de su cuerpo en espíritu y en su alma. Y nos da la respuesta el Salmo 22, escrito por David 1000 años antes, y ahí dice: mi corazón fue como la cera. La muerte de Cristo se debió a que en el momento que tus pecados y tus pecados y tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre de él, el corazón le explotó. Murió de dolor moral. Dicen que uno de los dolores más grandes que hay es en un parto para una mujer. Pero eso fue un dolor tan grande moral, no físico, era moral, que no lo aguantó, le explotó el corazón. Y Juan escribió: una gota de sangre mezclada con agua salió, porque la membrana que rodea el corazón explotó literalmente dentro de él, de su anatomía, y le provocó la muerte. Al recibir el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que le escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y tus pecados, tus adulterios, tus robos, tu homosexualidad, tu lesbianismo, tu tranza, tu odio, tus abortos, todo lo que tú hayas hecho en tu pasado, fueron puestos sobre la persona de Cristo. Para que Dios te diga en esta mañana: te amo de tal manera que todo lo que hayas hecho, no importa en tu pasado, queda borrado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es gracia. Esa es la gracia. En la década de los 80s había un general de la policía en México llamado Arturo Durazo, muy famoso. Y una vez me invitaron al hangar presidencial en la Ciudad de México, donde se reunía el jefe de la Policía Federal, el jefe de seguridad, el general Durazo, que en aquel tiempo era jefe hasta del general de la defensa, de todos, porque Durazo en tiempo del presidente que estaba ahí, ¿verdad? Era el máximo líder en México de la seguridad. Bueno, decían, ¿verdad? Entonces me dijeron que le habían regalado una conferencia mía que se llamaba La vida después de la muerte. Entonces el jefe de los helicópteros, el coronel Alberto Barragán, en aquel tiempo había un departamento de helicópteros de la policía local de la Ciudad de México, era cristiano y se convirtió también en un desayuno de nosotros, y le comenzó a regalar al general Durazo cintas de nosotros. Y entonces le dijo: tráeme ese muchachito que anda ahí predicando y que tiene desayunos ahí en los hoteles, etcétera, etcétera. Y juntó a todos los jefes de la policía en el hangar presidencial, donde están los aviones de la policía y del presidente y del Estado Mayor Presidencial, que por cierto ya no existe. Y en ese mensaje, que estaban todos, yo dije: Virgen Santa del Socorro, a ver si salgo vivo de aquí, ¿verdad? Y todos mis amigos me decían: no vayas a aplicar tan duro, no les hables del infierno, porque a lo mejor ni sales, te van a encarcelar. Háblales de, sé dulce con ellos, sé misericordioso. Y yo me puse a orar, me levanté, me acuerdo que a las 4 de la mañana ese día estuve orando, intercediendo: Señor, dame, ilumíname, etcétera, etcétera. Y el mensaje que Dios me dio fue: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Después del mensaje, todos se quedaron así, el general Durazo agachó la cabeza, nadie decía nada. Y todos volteaban a verlo, a ver cómo reaccionaba él. Y él nomás tenía así, porque tiene una voz medio ronca, sobre el plato, y no quería levantar la cabeza. Como un minuto después se levanta y comienza a hacer así, aplaudir muy despacito. Yo agarré y que me pinto, ¿verdad?
Dije, por si aquello, ¿verdad? Y que vayan a cambiar de opinión. Total, que a la semana me habla el coronel Barragán, el jefe de los helicópteros, y me dice, oye, fíjate que el general quedó muy impresionado y quiere que vayas a predicarles a todos los presos de la penitenciaría Santa Marta Catitla, que era la penitenciaría en aquel tiempo de todos los peores presos que pueda haber en México, que es la carretera que iba hacia Puebla. Y juntaron a eran 1,630 y tantos presos en un lugar ahí, una explanada. Yo llegué en el helicóptero, venía con Alan, mi hijo, aterrizamos en el patio, tenía ya un sonido increíble que habían puesto y todo, a predicarles a todos los presos. Si ustedes ven ese video, hermanos en Cristo, no lo pueden creer. El video comenzó a enfocarlos a todos los presos y todos así, ¿verdad? Y así, todos así, estaba el Pitirijas, el Cuajas, estaban, ahí encontrábamos a todo el mundo, lo peor que pueda haber, los que consideramos los peores, ¿no? Sin embargo, cuando ves el video, que como a los 15, 20 minutos, ¿cómo les comienza a cambiar la expresión con la predicación de la palabra de Dios? Prediqué como 40 minutos y a los 40 minutos ves cantidad de ellos, unos secándose las lágrimas, otros agachados, y casi el 30% se levantaron a recibir a Cristo. Al final de esta reunión que tuve, se acerca uno de ellos, ya me estaba despidiendo del general que estaba encargado de la prisión de la Santa Marta Catitla, y me dice este preso, me reservo su nombre, me dice, Pastor Alducin, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Le dije, ¿por qué? Y me dice, he matado a 28 personas. Me dice, cuando era niño, a los 13, 14 años, yo fui gatillero en Veracruz de un político y me contrataban para matar enemigos de ese político. Me daban 10,000 pesos por muertito. Vine a la Ciudad de México hace un año, él tenía un año en la cárcel ya, y venía yo a matar a otra persona, que me habían dado ya 25,000 pesos por ella. Entonces, en el periférico en México, se me atravesó un carro, pues aquí traía una 38, revólver, y que mato a esa persona que se me atraviesa, y estoy en la cárcel por ese crimen, no por los otros 27, sino por el crimen de la persona que maté aquí en México, porque nadie sabía que tengo 27 muertos antes que ellos. Y yo le contesté a esta persona y le dije, si tus pecados fueran como el carbón, y me dices que viviste en los tiempos de los nazis y mataste a 500 personas, la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. El mensaje glorioso que tenemos es que Dios nos perdona por su gracia. Que he abortado 7 veces, me he divorciado 10 veces, he matado, he hecho, he robado, he transado, he defraudado. La sangre de Cristo te perdona todo tu pasado. Si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Imagínense estos presos escuchando este mensaje. ¿De veras? ¿De veras? ¡Qué buenas noticias! Yo creí que ya no tenía perdón, yo creí que ya me querían matar, que no sirvo para nada. Y de repente viene alguien y te resucita de tu vida pasada. Y te ofrece una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Te ofrece vivir para Él ahora, para que ahora lo sigas con todo tu corazón. Ese es el mensaje glorioso que Él nos ha entregado. Y por eso el cuerpo que tengamos nosotros será un cuerpo sin sangre, porque Cristo tenía en su cuerpo sangre igual que tú y que yo, pero el cuerpo resucitado ya no va a funcionar con sangre. En segundo lugar, vamos a comer. Cristo resucita, ¿se acuerdan? En el camino de Maús, con los discípulos, ¿qué les pide comer? ¿Tacos de pescado de Los Cabos? ¿O quesadillas de Huitlacoche? Come pez, pescado y miel. El cuerpo nuevo de Cristo que vamos a tener, va a tener otro sistema digestivo, pero vamos a seguir comiendo. Los ángeles, Génesis 18, comieron con Abraham y con Sara. Y les hizo un cabrito a Dios que bajó en forma de hombre, y a los ángeles comieron comida con Abraham y con Sara, los seres que viven en otra dimensión. En tercer lugar, cuando Cristo resucita, atraviesa la pared de los discípulos donde se habían reunido
Y aquí, con esto terminamos. Y ahí estaba Tommy Boy. Y él dijo: a mí no me vengan con cuentos ni con tonterías. Hasta que no ponga mis manos en sus manos y no ponga su mano en su costado, no voy a creer. Entonces estaban reunidos, escondidos, creyendo que los romanos vendrían por ellos tarde o temprano también. Y Cristo atraviesa las paredes y le dice a Tommy: come here, ven para acá. Escuchen, vean esto con atención. Jesús le dice a Tomás: pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone sus manos en las manos de Cristo, no lo atraviesa. No era un cuerpo incoloro, inodoro, ¿verdad?, abstracto, era algo sólido que estaba tocando. Y pone sus manos en su costado de la herida de la lanza y toca algo sólido. ¿Qué significa esto? Que nuestros cuerpos, en tercer lugar, van a poder materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo agarro así la mano y le hago así a esta tabla, me rompo las falanges de mis manos. ¿Por qué? Porque la composición atómica de la madera es más gruesa que los átomos de mi mano. Y no puedo atravesar yo esto, ni una pared. Pero la composición molecular de los cuerpos resucitados podremos atravesar todo lo que es sólido. Y en último lugar, Cristo en Hechos 1, del 6 en adelante, se les aparece a los discípulos y les dice: vayan y prediquen el Evangelio, etcétera, etcétera. Y comienza Cristo a elevarse y a vencer la ley de la gravedad. Se llama la ascensión. Los ángeles les dicen a los apóstoles: ¿por qué ven a este que se va? Así como se fue, así vendrá físicamente otra vez por ustedes. O sea, las leyes cósmicas de la fuerza nuclear, de la gravedad y de la gravitación que nos gobiernan a los seres humanos ya no tendrán poder sobre nosotros en la otra vida. Y después del milenio vendrán los cielos nuevos y la nueva tierra, donde ya no sabemos cómo serán, pero Dios cambiará el cosmos completamente para que nosotros, los cristianos, que nos sentimos tan como hormiguitas y tan insignificantes, tendremos un grado mucho más grande que los mismos ángeles. Porque a nosotros se nos entregará el gobierno del universo. Pregúntate si vale la pena ser santo como Él es santo. Si vale la pena seguir a Jesús y si realmente lo estamos siguiendo con pasión, apasionados por la verdad, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo que Él guardará nuestra recompensa en el día que Él regrese por todos nosotros. ¿Estás listo tú para encontrarte con el Señor? Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo y de su resurrección, porque Él fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo para interceder por nosotros eternamente. Y podemos echar todas nuestras cargas sobre Él ahora, porque Él nos cuida. El que dio su vida por nosotros no nos dará todas las cosas si seguimos creyendo en Él. Te damos gracias, Señor, porque en Él, en Cristo, están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él es nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra santificación. Gracias, Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Hijo de Dios, por tan grande sacrificio en esa cruz y por el amor eterno con que nos has amado. Esta mañana Dios está hablando a muchos de ustedes que nos han escuchado para que te arrepientas de tus pecados. Dios te ordena que te arrepientas de tus pecados para que en este momento ese perdón que solo Dios puede darte, mueras en paz.
y el día de tu muerte puedas tener la seguridad que no te irás al infierno, porque hay resurrección para condenación también y resurrección para la vida eterna. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Te puedes burlar todo lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Invita a Jesús, dile: Señor, perdóname por tu sangre que tú diste en la cruz para pagar y limpiar mis pecados. Creo que tú a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y porque creo que vives en este instante, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y dame la vida eterna, para la corta vida que me queda, vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso que es la Biblia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Si tú estás por ti, no tengo todo.